Dios me ha dado cosas que quizás el fútbol no, y para mí son más grandes que las mismas cosas que mi profesión, que es la que soy futbolista, no me ha podido dar muchas satisfacciones, muchas alegrías. Creí que ya había cogido el mundo con las manos, como decimos en Colombia, y estaba muy lejos de eso, entonces dejé de prepararme de la manera que lo venía haciendo cuando quería lograr ese sueño, y cuesta llegar a donde yo estoy. Es algo que todo el mundo no lo logra porque las oportunidades son pocas. Y creo que él le agradecería porque ha podido sacar no solo a él mismo de quizá de, de un barrio humilde. Entonces esto me empezó a costar, hasta que obviamente dije, bueno, tengo que evaluar qué es lo que quiero de ahora en adelante y empezar a coger herramientas de cómo puedo cambiar eso. Y en ese momento, obviamente yo no me ganaba, lo que yo me ganaba no era nada, Mm. pero era la oportunidad, que es lo más difícil ahora, que te llegue la oportunidad. Frank, hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Juan, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, gracias por venir a este espacio, por acercarte. La verdad que para mí es un placer, nos conocemos ya hace bastante y bueno, como vos estabas jugando allá en Colombia, era difícil poderlo grabar, pero bueno, la idea es conocerte más a profundidad, conocerte un poco más a vos, más allá del Frank futbolista, conocer también el Frank persona, lo que es como ser humano, lo que atravesó, lo que atraviesa, porque obviamente esto sigue. Así que bueno, bienvenido. No, Juan, muchas gracias por la invitación acá. Nada, creo que Dios y la vida no hacen nada por casualidad Ujú. y después de tanto tiempo podernos conocer obviamente personalmente, eh, es algo grandioso para mí tener la oportunidad de obviamente trabajar junto a ti y nada, contento de estar acá en Argentina, una nueva oportunidad y bueno, experimentando obviamente nuevas cosas y conociendo de un poco esta cultura. A mí siempre me gusta arrancar haciendo una pregunta para romper el hielo, y es, ¿quién es Frank? ¿Cómo te describirías a vos mismo? No, yo me considero la verdad una persona extrovertida, alegre, Ujú. una persona demasiado alegre, con mucha personalidad. Creo que ese soy yo. Creo que Ujú. lo que me define es la alegría, ser muy espontáneo. Creo que eso es lo que me define cuando estoy con las personas y bueno, creo que más que todo la alegría. Bien, bueno, creo que en Colombia siempre se vincula, ¿no? A Colombia con alegría, suelen ser personas muy alegres, y eso es muy lindo, habla muy bien de su cultura, así que buenísimo. Y contame, el podcast se llama Ganar no entiende de lealtad, porque bueno, vincula ganar a no tanto un resultado, sino a cómo nosotros lo procesamos eso. Para vos, ¿qué simboliza ganar? Bueno, Juan, para mí ganarlo es todo. Creo que cuando te mentalizas en ganar, creo que es un objetivo claro, es Mm. algo por lo que tienes que ir sí o sí. Creo que el ganar también representa obviamente muchos obstáculos en el camino, muchas adversidades, pero lo lindo es cuando se obtiene lo que buscas. Yo creo que ahí está la recompensa. Entonces, creo que ganarlo es todo. Ganar es esa satisfacción de un deber cumplido. Y nada, creo que para mí es eso. Bien, te hace una pregunta un poco complicada, pero me agarro de lo que vos me acabas de responder, ¿no? Me decías ganar es todo, coincido en que uno practica cualquier deporte o entrena o trabaja con el objetivo de ganar, ¿no? Si no, no podríamos hacerlo. Pero, ¿qué pasa con Frank cuando por todo eso que trabaja no se da? Ganar es todo, perfecto. Y si no puedo ganar, ¿qué pasa? Bueno, creo que en el camino vas viendo muchas cosas. Obviamente todos queremos ganar, pero por ahí muchas veces no se da. O muchas veces llegas hasta el momento que sentís que tenés el ganar muy cerca y no se logra. Entonces genera muchos sentimientos y quizás algunas frustraciones, pero creo que en el camino vas madurando, vas aprendiendo de que obviamente ganarlo es todo, pero que también el aprendizaje que recorres durante ese camino también es muy importante y hasta mucho más importante que ganar porque te va haciendo más fuerte Mm. esas vivencias que te llevan hacia ese momento. Y nada, creo que también al final de cuentas disfrutas también ese camino, ¿no? Ese camino de vivencia, de perder, de volverte a levantar, de transformar
todos esos sentimientos en cosas positivas para seguir luchando y, y hasta el final, hasta que algún momento se te tiene que dar. Entonces creo que también ese recorrido es bastante importante. ¿Te consideras una persona exitosa? No, yo me considero una persona bendecida más que exitosa, porque quizás en muchas situaciones de mi vida, eh, Dios me ha dado cosas que quizás el fútbol no, y para mí son más grandes que las mismas cosas que mi profesión, que es la que soy futbolista, no me ha podido dar muchas satisfacciones, muchas alegrías. Entonces me considero más bien una persona muy bendecida. Qué importante eso. Y ahora te voy a hacer la pregunta para mí más difícil. ¿En algún momento de tu carrera te sentiste fracasado? Sí, sí, la verdad. eh, pues la palabra fracasado es un poco fuerte. eh, Quizás no tan fracasado, pero va muy de la mano con esa palabra porque me sentí muy derrotado muchas veces donde veía que estaba tocando fondo en mi carrera, donde por Mm, ahí no alcanzaba a ver esas posibilidades que yo quería obtener porque se me iban presentando muchas dificultades y problemas en el camino. Lo confieso que obviamente son por mí mismo porque mm. estaba teniendo actitudes y estaba cayendo en un círculo vicioso de cosas extrafutbolísticas que no me ayudaban nada con lo que yo quería, hasta que llegó un punto donde tocó alinear todas esas cosas y buscar una dirección con un propósito y un fin, y creo que ahí fue donde pude reencontrarme, pero sí, creo que en algún momento tuve ese sentimiento de que no iba a lograr lo que tanto soñaba. Qué interesante. Bueno, si querés, y a mí me interesa mucho parte de esa historia, bueno, la conozco porque venimos trabajando hace mucho, pero por ahí para la gente que no te conoce tu intimidad, ¿querés compartir un poco qué fueron esas cosas que vos sentiste, en ese momento que te sentiste fracasado, cuáles fueron esas cosas que quizás te desviaron del camino o te llevaron para otro lado? Porque muchos lo suponemos, los que estamos por fuera del fútbol, pero muchas cosas que pasan, la gente de afuera no tiene ni idea. Entonces, si querés profundizar en eso, estaría bueno. Sí, bueno, quizás cuando debuté y en el debut hice 2 goles, recuerdo tanto que fue un debut pues soñado. En ese momento quizá creí que ya había cogido el mundo con las manos, como decimos en Colombia, y estaba muy lejos de eso. Entonces dejé de prepararme de la manera que lo venía haciendo cuando quería lograr ese sueño, porque sí, me relajé, me conformé quizás con lo que ya había recibido. Y empezaron a suceder cosas, obviamente, que ya no era titular, por ahí fui bajando, me dediqué a distraerme con la joda, con andar aquí para allá, de arriba para abajo. Y obviamente esas cosas no van de la mano con lo que es el fútbol profesional, obviamente. Y bueno, estas situaciones me llevaron a un punto donde ya el club donde yo estaba, que era el club donde debuté en Colombia, Orso Marzo, tanto así que un entrenador que llegó no me quería ni inscribir, o sea, no me iban ni inscribir. Obviamente tenía mucho talento, pero muchas veces también el talento no es suficiente y él traía también traía a sus jugadores. Entonces, obviamente eran dos factores negativos. Primero, que yo quizás también no estaba haciendo lo correcto y segundo, que él venía con sus jugadores. Entonces, Claro. se juntaron dos situaciones en la cual si yo hubiera estado mejor preparado, quizás él me ve con otros ojos y no se va por ese camino. Pero bueno, al final de todo como que retomé lo que era mi vida futbolística, mi vida personal, que era la más importante. Y bueno, dediqué mi vida a cambiar porque sentía que haciendo lo malo no me iba muy mal, o sea, estaba en lo malo, pero no me iba muy mal. Entonces yo quería experimentar que haciendo lo bueno, lo correcto, a ver cómo me iba. Dije, bueno, voy a cambiar mi vida, mi manera de comportarme y ahí fue donde empecé a ver un poquito la luz en el camino del fútbol, empecé a ver nuevas oportunidades. ¿Cuánto tiempo te llevó entre ese debut soñado, las bajas típicas del fútbol que a uno le pasan cuando nada, uno arranca muy arriba en la pirámide y te diste cuenta realmente que tu camino se estaba desviando? O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre ese desvío y que volviste a encarrilarte? ¿Te acordás? Sí, yo creo que pasó más o menos, yo creo que unos 6, 8 meses. Ah, ok. Pasaron entre cuando empezó eso y se fue como diluyendo en el camino las oportunidades y como que lo que había logrado con el debut, se fue diluyendo porque obviamente mi actitud, mi manera de ser empezó a cambiar. Y bueno, obviamente
gracias a Dios y a la vida que he tenido personas cercanas que me han hecho recapacitar en momentos importantes porque obviamente sí, por eso he sido un bendecido por Dios porque he tenido el talento desde chico, pero creo que esas personas me ayudaron a encaminarme para ser una persona disciplinada, que era lo que realmente en ese momento necesitaba, más que el talento. Entonces, sí, me empezaron a aconsejar a que hiciera un tipo de cosas, a que quizás llevara mi vida espiritual también, que es bastante importante, hacia un camino direccionado. Y bueno, la que es mi esposa ahora también, ella Mm, en su momento también vio esa parte mía que es un momento difícil también de la vida de uno, de la carrera, porque quizás uno en el fútbol muchas veces se deja llevar por cosas, eh, sí, que quizás en el mundo del fútbol el futbolista tiene accesibilidad a todo muy fácil, entonces es muy normal que se distraiga con cosas de las cuales tiene tanta facilidad. Y bueno, ella ahí estuvo con paciencia, me empezó a guiar por otro camino espiritual, a decirme que fuera, que conociera, que por ahí podía encontrar una salida a lo que me estaba pasando. Y fue así, cuando empecé a conocer de Dios, de su parte espiritual, a unirla con lo que era la disciplina también y mm. con los objetivos pues, que yo quería tener y se me fue abriendo un camino de muchas posibilidades. Y después de eso, bueno, ahí fue cuando me sale una oportunidad para ir a Europa. Ya vamos a entrar en eso, ya, pero quiero hacerte una pregunta antes de meternos por tu paso por Europa, que a mi criterio fue un paso muy lindo, realmente lo que has vivido ahí fue muy interesante y bueno, ahora no vas a profundizar sobre lo que fue tu paso por allá. Pero a mí algo siempre me llama la atención de los latinos, particularmente, bueno, colombianos, brasileros, em, la creencia en Dios. Nosotros acá en Argentina creemos muchísimo en Dios, pero ustedes tienen como un amor aparte, es distinto. Y si bien acá nosotros estamos empezando también a escoger ese camino, porque realmente es un camino de la fe, ustedes medio que desde chiquitos que ya vienen como muy creyentes. Entonces, no te pido que hables en representación de los colombianos, pero sí en tu caso en particular, ¿qué representa Dios y cómo fue, o sea, cómo es en tu vida esa presencia, ¿no? Bueno, sí, nosotros desde muy pequeños nos inculcan quizá la parte religiosa, eh, pero en lo que he podido experimentar y conocer, la parte religiosa está muy, no está a la par con lo que realmente es estar en una comunión con Dios, Ujú. en lo real, porque lo que te pintan de niño, quizás yo iba a la iglesia, pero no entendía nada, o sea, iba, me decían que se echara la bendición y ya después tú decías, pero cantaba una alabanza, algo así, pero yo no le enseñan a uno a interpretar las palabras o qué es lo que realmente Dios quiere contigo, porque al final cuando buscamos de Dios, lo que es la cultura en nuestro país, es para encontrar un propósito que Él tiene con nosotros. Entonces, bueno, ya cuando crecí, eh, en Colombia se habla mucho de ser católico, pero yo en lo de católico yo no entendía nada en la iglesia, como te decía, entonces a mí como que no, nunca me llamó la atención. Iba porque mis padres quizás en su cultura me llevaban a que fuera con ellos un domingo o algo así, pero no era algo que realmente me interesara porque yo no entendía. Ya después me llevan a una iglesia cristiana y ahí es donde yo empiezo a entender un poco el propósito de Dios porque ya te lo muestran de una manera muy diferente. Como no es como tan repetitiva las cosas, sino que ya te muestran una parte mucho más diferente, más espiritual, más entendible lo que Mm, es como que la palabra con lo que está relacionado con tu vida. Y ahí yo empiezo aparte porque en el fútbol también muchos compañeros me hablaban, mm, pero yo como que me hablaban y yo como que hay veces me entraba por aquí, me salía, otros días como que sí les preguntaba un poco más de eso, hasta que muchas situaciones en el fútbol me fueron llevando a que me interesara, como que ellos me están hablando de que esto dice esto y esto me puede hacer bien en mi vida, pero como no entendía, yo dije, bueno, un día voy a ir y hasta que me decidí, fui, entendí un poco de esta parte espiritual y la fui aplicando con mi vida y entendí que iba mucho de la mano para lo que era mi carrera, que yo quería obviamente ser alguien grande o siquiera
poder lograr buenas cosas en el fútbol para el bienestar mío y de mi familia. Y bueno, así fue. Conocí de esa parte espiritual, me fui entrando más en ese mundo, sin ser muy religioso, porque la verdad, a mi parecer, para que la gente entienda un poco, yo creo que Dios es un ser muy real, pero Él necesita que tú le entregues, porque así como tú le entregas, tú también le vas a pedir y Él te pide cosas a cambio. Entonces, creo que cuando empezamos a orar bien, cuando empezamos a tener buenos actos, empezamos a ser respetuosos, empezamos a cambiar nuestra manera de ver la vida, Él va orando conforme, Él dice que Él, dice la palabra que Él obra conforme a los deseos de nuestro corazón. Entonces, claro, yo fui pidiéndole cosas que quería jugar en otros países, que quería hacer goles, y cuando yo vi en el camino que esas cosas se iban dando, yo dije, mira, o sea, esto es real, no es algo que como que la gente se lo inventó, sino que me está sucediendo y yo tengo que retribuirle a él de cierta manera, con buenos actos, entregándole en mi vida. Y así fui cambiando un poco mi vida y fueron llegando muchas bendiciones. Eso que decís es muy interesante porque em, yo me considero una persona creyente. em, También de chico fui bautizado, confirmado, y también uno a lo largo del camino va perdiendo un poco la fe o va dejando de creer en ciertas cosas. Y, y una vez me crucé, ya hace bastantes años, a un chico que me explicaba esto y a mí me cambió la forma de ver un poco la vida. Yo soy muy racional con las cosas, entonces si ahí no me lo pones de determinada manera, no lo entiendo. Y me decía, mira, em, si la gravedad fuera 0,01 puntos más bajo o más alto, la Tierra explotaría. Y yo me quedé, ¿cómo? Claro, tiene que haber algo. O sea, no es magia. O sea, claramente tiene que haber algo, alguien, una energía, ponerle el nombre que vos quieras, Dios, Jesús, la Virgen, lo que, Ujú. que realmente hace que justamente podamos vivir, podamos respirar. No es suerte, no es que solo es obra del destino. Y bueno, a partir de ese día empecé a realmente a entender un poco más que en esta vida nada es casualidad, todo tiene un propósito. Y la búsqueda de ese propósito es el mismo propósito, digamos, ¿no? Ujú. Como que en realidad la acción no es lo importante, sino la interpretación de uno sobre esa acción. Bueno, vos decías que tuvo mucha influencia en vos, em, sobre todo porque vos pedías y las cosas se te cumplían. Contame un poco entre tu debut y tu viaje a Europa, tu transferencia a Europa, cuánto tiempo pasó y bueno, ya después nos centramos un poco más en lo que fue tu estadía en Europa. Bueno, yo debuté en el 2016, debuté yo. Y fue algo, la verdad que, como te dije, quizás después lo entendí que Dios lo puso en el momento correcto porque eh, yo había ido a muchos clubes, había estado en muchos clubes también de primera, estando en reserva, pero no me habían dado la oportunidad de debutar. Estuve en el Cali, estuve en otro equipo que llamaba Patriotas, vine acá a Argentina, también estuve en Arsenal de Sarandí, donde no me pudieron fichar por un tema de documentos, me tocó devolverme. Y después de ese vaivén de ir y venir por muchos lados, como que te vas cansando. Porque al final todo el mundo me decía que era muy bueno, pero no se abría esa puerta y esa posibilidad de ser jugador profesional. Y sí, me estaba cansando. Entonces, eh, donde yo terminé entrenando, era un lugar que yo tenía que coger 2 autobuses y después coger una mototaxi para llegar a donde yo entrenaba. Y donde entrenaba era como, no sé, aquí le dicen como un potrero y al lado pasaba como un río de aguas sucias. Y era Claro. ahí, o sea, no era nada profesional, para que me entiendas. Íbamos, era como para prepararnos. Todos teníamos uniformes de diferente color o cada uno iba con su pantalón. Bueno, era algo loco ahí. Y yo ya estaba cansado, pues, como de todos los días echarme ese viaje y obviamente me entrenaba y todo, pero no veía que pasaba nada. Aparte, obviamente mi papá estaba gastando dinero de su salario y yo no estaba aportando nada en mi casa y yo ya tenía más de 18 años. Claro. Entonces ahí quizás te empiezas a cuestionar muchas cosas porque tú lo que quieres al final es ayudar a tu familia y llega un punto en la vida de uno, quizás en muchas culturas de acá de América, que ya cuando los hijos crecen hasta cierta edad, tienen que o buscar un trabajo o irse de la casa
En conclusión, entonces a mí ya me daba pena con mis padres, entonces al ver que no estaba pasando nada y estaba en un equipo que me tocaba ir súper lejos, coger 2 buses, levantarme muy temprano para poder llegar allá. Entonces me fui cansando hasta que un día le dije a mi padre, le dije, llegué como llorando y le dije que no quería volver a jugar fútbol, como a mí me gustaba mucho el deporte, que me metiera a la universidad a estudiar algo del deporte, como profesor de educación física o preparador físico, alguna cosa de estas. Y entonces eso fue como en noviembre, creo. Entonces él me dijo, no, pues ahora no podemos hacer nada porque ya está a punto de acabar el año. Cuando empiece el otro año, pues te inscribimos, pero termina ahora de entrenar donde estás y si no pasa nada, pues ya después el otro año te inscribo, no pasa nada. Y yo, bueno, ya. Y para esos días, después de noviembre, me acuerdo que fuimos a hacer una práctica de fútbol con un equipo Orso Marzo que fue donde yo debuté, pero ellos en ese tiempo no tenían equipo profesional. Ellos eran un equipo amateur que jugaba en la tercera división, pero en la tercera división de Colombia no es profesional, es amateur. Entonces íbamos a hacer un amistoso con ellos, pero ellos en ese momento lo que se escuchaba era que querían comprar la ficha de un equipo profesional para ellos crear su equipo profesional. Estaban en ese proceso. Al final hicimos un partido con el equipo y yo obviamente en el equipo donde estaba pues era titular y todo. Y jugué el primer tiempo, me fue muy bien, hice gol y cuando yo vi que me sacaron en el primer tiempo, pero en la mente mía era, ¿será que yo jugué muy mal o no les gustó algo? Entonces yo me vine como enojado porque yo siempre jugaba los 90 minutos, me fui enojado, me di la vuelta. Cuando llegué no el entrenador, yo como que, él me llamó y yo como que le iba a preguntar como que por qué me sacaba, pues que qué había pasado. Entonces él me dijo, no, es que ellos quieren hablar contigo, que el preparador físico del equipo donde yo debuté. Y ellos me dijeron, no, es que mire, es que tenemos este proyecto de un equipo profesional que lo que estamos a punto de conseguirlo y queremos que usted haga parte de él, pero tiene que volverse a presentar ahora en diciembre, que vamos a hacer unas pruebas. Y yo, bueno, hágale, pues ahí se empezó como a abrir una posibilidad, yo, bueno, hágale. Entonces, bueno, después le conté a mi padre, bueno, vamos. Resulta que el primer día de la prueba iban como 500 jugadores, porque son esas pruebas que hacen fútbol y los que van viendo más o menos que tienen condiciones los. Entonces, el primer día de la prueba, yo llego un minuto tarde. Mi padre me va a decir, no mi padre no venía a trabajar, sino me fue a llevar pues por motivos de tráfico y todo, llegamos un minuto tarde y el portero, la persona encargada fuera de la seguridad, no nos dejó entrar. Y mi papá le decía, no, pero es que un minuto, no, ya no puede entrar, ya no puede entrar. Entonces, claro, más desilusión todavía, yo, se perdió esa oportunidad. Esto no es para mí, Nada, nada, sí, definitivamente. yo le mi papá, no, mi hijo, mi papá me decía, no, mi hijo, miremos a ver cómo hacemos para que usted lo vea, ¿no? Que sea, pregúntele a sus compañeros. Bueno, yo me fui para la casa aburrido, pues, porque yo dije, tanto luchar para la oportunidad y no me dejan entrar. Y bueno, me fui para la casa. Resulta que yo me comunico con unos compañeros por Facebook y ellos me dicen, no, que aquí te estuvieron preguntando el entrenador y aquí no te vimos, ¿qué pasa? Entonces yo le comenté, no, no. Entonces ellos me dijeron, no, venite mañana, que eso está, vienen muchos jugadores y entonces eso no, No se van a no, dar no se van a cuenta. dar cuenta que como que volviste, vení, vení. Y yo, bueno, será, bueno, yo voy a ir, yo le dije, hágale, yo voy. Al otro día, bueno, me alisté, me fui muy temprano, eso sí, porque no quería, llegué como de los primeros, eso. Claro, y empezaron a hacer fútbol y eran muchas personas, eran como 400 jugadores, 500 jugadores, y hacían fútbol, y yo estaba sentado como acá a un costado de la cancha, y acá estaban pues los entrenadores, los que estaban viendo las prácticas, y pasaban 11 contra 11, y a mí no me, 11 contra 11 a mí no me llamaban, hasta que llegó un momento donde como que una persona del cuerpo técnico de ellos me reconoció, pero ya yo llegué como, empezaban como a las 12 del mediodía y ya eran como las 4:30, iban a ser las 5 de la tarde y yo no había jugado, o sea, pasaban y entonces alguien del cuerpo técnico me reconoció y me dice, ¿vos sos Fran Castañeda? Y yo le dije, sí. Entonces él se enojó, como que, ¿vos por qué no habías hablado? Y yo le dije, no, pues yo qué le voy a decir que quién soy yo, pues yo estoy acá esperando. No, 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 vení, cámbiate, hacele, anda para adentro. Entonces, claro, me hicieron ya, pero eran las últimas prácticas porque y yo entré y me fue muy bien y el técnico como que cuando me dijo, ¿usted por qué no habla? Y le dije, no, pero yo cómo les voy a decir algo, yo vengo y me presento normal. No, 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 no. Me vio, jugué, apenas salió, me dijo, no, que nosotros ya te habíamos visto, nosotros queremos que seas parte de este proyecto.
eh, mañana tenés que volver. Y verdad, sí, volví y ya como que el técnico como que, no sé, me vio con ojos de que iba a ser algo importante para el club y me dijo, ya quedas con nosotros, vas a empezar en la plantilla que vamos a conformar profesional. Y bueno, ahí fue donde como que empieza todo esto del fútbol profesional en ese equipo. Debuto en el 2016, duro ahí en ese club con casi un año y medio y ahí es donde me llega la oportunidad. Empecé titular, un semestre increíble. Después llega el entrenador que te dije que no me pone y esto, y yo obviamente con mis actitudes. Y después hay una transformación en mí y donde me llega una posibilidad de venir a Europa, pero al principio pues no creía, entonces ahí es como que se desenlaza todo eso para ir a Europa. Recién contabas un poco en tu historia, bueno, todo lo que fue el debut, creo que si nos ponemos a analizar, más del, no sé, 80-90% de los chicos experimentan cosas muy complejas en esa transición entre no ser profesionales y firmar su primer contrato. Pero bueno, vos podríamos decir que te surge muy rápido la oportunidad de entre el debut y después irte a Europa. Em, ¿Cómo lo gestionaste antes de meternos directamente a tu paso por Europa? Mentalmente, porque venís de jugar, de pensar hace un año y medio atrás, quizás dejar el fútbol porque sentías que no era para vos, a debutar, a hacer 2 goles, un año y medio, ¡pum! Y la oportunidad de Europa. ¿Cómo lo gestionaste mentalmente? Y cómo sentiste que fue, o sea, antes de contarme el paso por Europa, ¿cómo sentiste que fue tu paso por Europa? Que te cuente primero cómo fue, No, claro, cómo lo gestioné exactamente. mentalmente. Mira que yo ya venía en una transición, como que te dije en la parte espiritual, entonces había muchas cosas que yo ya las aprendía a tratar desde lo espiritual y también desde lo que yo tenía que hacer. Fue difícil en cuanto a que yo tenía 3 años, porque yo había renovado contrato con el club, yo tenía 3 años de contrato, pero como en ese momento yo no jugaba, entonces esa era mi excusa como para decir, bueno, yo aquí no juego. Y cuando el problema era que porque no me querían inscribir, te conté, Mm, después al final me inscriben, pero el entrenador este que llegó quería que yo jugara de lateral derecho y pues obviamente una posición que yo no, o sea, la llegué a hacer allá porque obviamente jugué unos partidos, pero no era una posición en la cual yo me sintiera cómodo. Entonces, un día teníamos un partido allá en Colombia era para empezar el torneo, la siguiente temporada. Esa era mi tercera temporada con el club que iba a empezar. Y para el día del partido yo tenía un encuentro, allá le dicen un encuentro, es un lugar donde vas espiritualmente mm, y te preparas para lo que va a ser día a día en adelante tu vida. Vas, eh, hacer oraciones o qué sé yo, haces una comunión con Dios, hablas con Él individualmente, le haces una petición, en fin, es algo eh, que es como una transición, una transformación en la vida de uno. Yo creo que todo el mundo algún día debería experimentarlo porque de verdad es una cosa que te libera de muchas cargas, de muchas cosas. Yo la hice, pero como teníamos un partido, tenía que pedirle permiso al entrenador para que en vez de dejarme ir al partido, me dejara ir Entonces oré, le dije a Dios, Dios, si tú quieres que yo te conozca y que esto sea parte como de mi vida, pues que esta persona me diga que sí puedo ir y no me ponga como el pie para no ir. Y hablé con el entrenador y con el dueño y le dije, mira, yo tengo esta oportunidad. Lo bueno era que el dueño del equipo, que en ese momento le estaba metido también como en los entrenos, iba mucho y todo esto, él también conocía esa parte espiritual, entonces para él no fue difícil decirme que no, como que bueno, yo respeto mucho esto y si vos estás en esto, anda. Después yo fui a eso, eh, una experiencia increíble para mi vida y después de eso una persona se acerca a mí y me deja un mensaje diciendo que me quiere llevar a Europa. Pero en ese momento en Colombia habían pasado muchas situaciones de jugadores que se querían llevar por Europa y eran con mentiras y un poco de cosas, entonces dudabas. dudaba mucho, entonces yo decía, ¿será que este man sí va a o me va a decir mentiras? Y yo ya había pasado por una situación acá en Argentina con una persona que supuestamente me venía a ayudar y no me ayudó con unos papeles, entonces yo ya tenía como esa desconfianza en mí, entonces yo no, bueno, yo dije, vamos a tirarle aquí
como a quererle sacar una verdad, a ver con qué me sale él. Y si sale con algo bueno, pero pues escuchemos lo que nada se pierde. Y verdad, dije, entonces que nos reuniéramos en un lugar en Cali, en un centro comercial para hablar y esto. Fui y me reuní con él y me dijo, mira, tengo esta propuesta para que vayas a Europa, pero el problema es que tenés que irte libre del club donde estás, porque ellos no van a pagar ninguna transferencia ni nada de esto, ni ninguno de derechos deportivos, ni nada de esas cosas. Entonces, para que sepas. Y entonces yo le dije a él, bueno, si esto es real, mándame un contrato porque yo no puedo como ponerme a decir acá que me quiero ir o hacer algo para irme y después que tú no me salgas con nada, pues yo me quedo sin nada. Y Claro, pues, en ese momento por lo menos yo tenía trabajo. Bueno, pasó como una semana y él me escribió por el WhatsApp y me mandó el contrato. Claro, yo lo leí, yo dije, ah, bueno, esto es serio. Pero ahora tenía otro problema, ¿cómo iba a hacer para zafarme del club? Sí, para que me dejaran ir libre. Entonces yo empecé a pensar y yo, Dios mío, yo, Señor, ayúdame porque pues, esta es una gran oportunidad para mi vida, el yo poder irme para Europa, poder pues lograr mis sueños, tengo muchos propósitos. Y bueno, en ese momento mi familia, unos tíos tenían una academia de inglés, donde obviamente la gente va, aprende inglés y todo esto. Entonces yo le dije a una tía mía, que era como una de las dueñas, le dije, tía, realízame una carta donde diga que yo me voy a ver en un intercambio para los Estados Unidos, a una universidad a jugar y a estudiar, y que yo necesito esta carta pues para pasársela al dueño y para que él me deje ir libre, porque bien. como yo acá no estoy jugando, pues eh, pero obviamente eso yo no lo iba a hacer, yo era más obviamente era una mentira que iba a decir A partir de Europa. para poder ir a Europa y pues yo le decía, Dios mío, pues tengo que mentir, pero si yo les digo la verdad, pues no me van a dejar ir, esa es la realidad, no me van a pedir plata Mm, y plata no van a dar y me voy a quedar acá. Entonces yo fui, hablé con el dueño, le llevé la carta y le dije, mira, me salió esta oportunidad para ir a estudiar y yo ya estoy aburrido acá, déjeme ir. Entonces él me decía, ah, pero vos me estás diciendo la verdad, vos me estás diciendo la verdad o no. Y yo, sí, sí, él se llama José, José. Yo le dije, José, te estoy diciendo la verdad, déjame ir de acá del club, que es una oportunidad, yo me quiero ir a estudiar. Bueno, está bien. Y me dio todo, fue muy, la verdad, yo estoy muy agradecido con ellos porque fueron muy buenas personas, porque aparte de que me dejaron ir, me dieron como un dinero extra ah, mirá. como una remuneración de mi trabajo y, o sea, se portaron muy bien. Bueno, ya después se dieron cuenta que yo no me había ido ni para ¿Se ningún. enojaron? Sí, claro, él al principio me envió un mensaje diciéndome y llegó muy enojado el otro día al entreno, que yo sabía, porque obviamente eso salió en las noticias en Colombia, que yo estaba por allá y bueno, ya después le pedí disculpas, que con el tiempo él como que lo entendió y ya como que cayó en cuenta de que yo buscaba simplemente mi futuro. Y bueno, ahí fue que se dio como esa oportunidad. Ya después que yo como que ya me entregan la carta de libertad y todo, ya dije, bueno, esto ya es en serio, ya voy a ir a Europa. Obviamente vos vas aquí con una mentalidad, pero cuando ya llegas allá te encuentras con algo totalmente diferente a lo que vos venías pensando, pero pues yo creo que lo que me ayudó mucho era la actitud que yo tenía, que iba muy decidido a lo que quería y pues sin importar lo que me podía como que encontrar, como Mm. que mi deseo siempre fue salir adelante, mostrar las condiciones que yo tenía por encima de lo que fuera y creo que eso fue lo que me ayudó mucho. ¿En ese momento te fuiste solo o ya estabas en pareja? Ya No, yo estabas. tenía a mi novia, Mm, estaba con mi novia, yo ya llevaba como año y medio casi con ella. Y ahí me voy solo, porque obviamente eh, no sabía que me iba a encontrar allá, no era que, mm, obviamente era un buen equipo, pero no era un equipo grande en Europa, mm, entonces yo tenía que ir a ver cuáles iban a ser las condiciones. Y claro, allá te encuentras con obviamente un mundo totalmente diferente, porque yo no sabía que era un invierno, que era nada, yo iba con una chaquetica así como creyendo que estaba. Estaba muy acostumbrado al Sí, Caribe. sí, yo creía que estaba en mi casa y no. Claro, cuando llegó allá estaba nevando, estaba una Mm, temperatura y nada, las condiciones obviamente eran buenas, pero pues no eran las condiciones super top de un jugador que a Europa, pues obviamente te daban como un departamento, mm, en ese momento no tenía carro ni nada, me iba caminando como del departamento, del hotel donde al principio me estaba quedando, me iba caminando hasta el club, mira, nevando y todo, llegaba allá y fue el primer club que llegué en Europa que fue en Eslovaquia y ahí
empecé a ver muchas cosas que al final me fortalecieron, pero creo que fueron vivencias no tan buenas porque había discriminación por parte de algunos compañeros y gente del club, porque cuando yo llegué yo ya había firmado contrato profesional y a mí no me dejaban cambiarme en el camerino donde se cambian los jugadores, sino que en un baño al lado. ¿Por qué eso? No, como, o sea, como que te excluían, no sé por qué. Y era normal para ellos hacer eso. Sí, lo hacían y como que, no sé, y tenían, y no era que los camerinos dentro estuvieran llenos, como que no, es que todo el mundo, y no hay más espacio, pues cambien acá, no. Ahí, o sea, como que los primeros, como el primer mes, fue así. Después fue llegando un venezolano, otros extranjeros, y al principio nos cambiábamos ahí. Ya después cuando como que vieron que ya uno fue siendo parte, como que se fue metiendo más con el club, con los entrenamientos, que fueron viendo que uno obviamente venía a aportarle al club, porque ellos allá en ese momento eran como muy celosos, porque como que, bueno, vienen a quitarnos un puesto, tal, entre ellos, y uno no, lo más difícil es que no hablan ni el idioma, ni inglés, ni nada, ya sos un mudo total Mm, allá, entonces eh, tocó empezar a luchar con todas esas cosas, a luchar hasta que logré como posicionarme y encontrar un lugar en el equipo. eh, y como te digo, quizá fue como yo iba tan decidido que no me importaba nada, porque yo a todo le veía lo bueno. A nosotros nos hacían cambiar ahí. Yo al principio no decía nada y a nosotros nos daban un uniforme para entrenar de hace como 3 años atrás. Pero yo le mandaba fotos a mis familiares como si me estuvieran dando lo más Feliz, nuevo, feliz. Yo, ya feliz. estoy acá con un gorro así más viejo que un Mm, pasamontañas, así, estoy acá. Le mandaba fotos y yo, mm, qué alegría. O sea, para mí era una experiencia única y así lo sentía y pues me lo disfrutaba a pesar de mm, ciertas cosas. Y bueno, llegó un momento donde me dieron la oportunidad de debutar de allá de titular y empezó otra vez la historia. Debuté otra vez con gol y desde ahí no me dejé sacar más de la mm, titular. Empecé a hacer goles, 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 los partidos, a tener muchas, muy buenas actuaciones y me volví como muy fundamental en el club. Ahí también jugaba en la Copa y quedé goleador de la Copa. Y fue un paso, la verdad, muy, muy lindo, obviamente con dificultades, pero creo que a la medida que demostré carácter y que obviamente dentro de esa estadía en el club surgieron otras cosas más que obviamente problemas internos que uno mm. siempre va a tener en los clubes con compañeros y cosas, pero creo que esa parte mental mía que iba tan fuerte, creo que me ayudó mucho para sobreponerme a esas cosas y encontrar como mi lugar. Ya después vino obviamente una mejora de un contrato, ya te daban ciertos privilegios dentro del club y también los directivos, los que me habían llevado. Y nada, yo creo que ya después se me hizo como más fácil la estadía ahí. ¿Sentís que el paso de Colombia a Europa fue tu gran salto en la carrera, tanto a nivel futbolístico como a nivel económico? ¿O el paso de entre clubes de Europa fue tu gran salto? ¿Cómo lo viviste vos? No, yo creo que mi gran salto sí fue el de Colombia al llegar a Europa, porque quizás cuando tú no estás en tu país o estás en lugares donde no tienes comodidades, donde no tienes ayuda, porque al final tú ayudas a tu familia, los que al final te van a brindar una mano y no los tienes, eso te forja y te hace volverte más duro y más decisivo a la hora de conseguir algo, porque sabes que es eso o es eso, no tienes otras opciones. Y yo creo que ese paso de Colombia a Europa fue el más fundamental porque ahí aprendí mucho. O sea, pude integrar el fútbol que yo traía de Colombia, que era ser rápido, desequilibrante y todo eso, a adaptarlo al fútbol europeo, que era un fútbol obviamente técnicamente mucho más Mm, rápido, tenés que pensar más rápido, tomar mejores decisiones. Y lo fui integrando y ahí fue donde quizás empecé a hacer un nombre en Europa. mm, Entre el mercado europeo empecé a hacer un nombre porque ya la gente obviamente dentro de la misma liga, ya los mejores equipos como que, ¿quién es él? ¿Quién es él? Y por mm. fuera también preguntaban por mí. Entonces, creo que ese fue el primer gran paso. Después tuve otro, pero creo que ese fue el más importante porque si yo no hubiera llegado a Europa, quizás si me hubiera quedado en Colombia, Mm, no hubiera podido lograr lo que hice después estando ahí en ese mercado europeo, que fue como que me conocieran, que lo más importante es que al final te conozcan por tu juego, por muchas cosas, pero que te conozcan. Entonces creo que ese fue el momento
de quiebre de mi carrera donde pude dar ese salto que es muy difícil Mm, en Colombia. Yo por eso te digo que más que exitoso he sido un bendecido porque conozco compañeros míos con mucho más talento que yo, pero que nunca les ha llegado una oportunidad de ir al fútbol europeo. Y en ese momento, obviamente yo no me ganaba, lo que yo me ganaba no era nada, mm, pero era la oportunidad, que es lo más difícil ahora, que te llegue la oportunidad. Hay gente, yo creo que ah, hay hoy en día jugadores que hasta pueden estar ganando 2.000 dólares de su país y le dicen que si van por 1.000 a Europa, hasta no la piensan porque es una oportunidad grande que te puede abrir muchas otras oportunidades. totalmente. Entonces, más que todo por eso creo que sí fue el momento más importante. Sí, de hecho, fíjate que muchos colombianos tienen que venir a hacer un paso por Argentina o por Brasil primero, jugar Ujú. bien ahí y de ahí irse a Europa. Es muy difícil que de un equipo colombiano vayan directamente a Europa. Es verdad eso que decís y cada vez se nota más, cada vez se nota más. Bueno, en Europa tuviste una experiencia que para todo futbolista es un sueño y es jugar contra, podemos discutir si es uno o uno de los top 3 mejores equipos del mundo, que es Real Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentarte a esos monstruos? Y te hace una pregunta más difícil, o sea, te pregunto eso y te agrego algo más. Vos como futbolista, y te pido que seas honesto con lo que lo que te voy a preguntar, ¿eh? Desde lo individual, ¿sentías diferencia con los jugadores del Real Madrid? ¿O por un momento cerrabas los ojos y decís, yo podría jugar en un club así? Siendo honesto, ¿oh? No, no, bueno, la primera pregunta que me hiciste fue que, ¿Cómo fue jugar ¿cómo contra el fue Real jugar Madrid? contra el Real Madrid? La verdad, una experiencia única en mi carrera, obviamente, porque el llegar ahí tuvo un valor muy importante, o sea, poder lograr esa hazaña que nosotros hicimos con el club de llegar hasta clasificar a una Champions hay veces decimos que es una cosa que pasa una vez cada 100 años, porque realmente el club en la historia del club nunca había sucedido eso. Y hacer algo de esa magnitud creo que marca mucho lo que es tu carrera, lo que es, aparte pues yo era el capitán, era una parte fundamental del equipo. Y, y bueno, creo que esa competición, la Champions, creo que la atmósfera, lo que representa dentro del fútbol, eh, te hace pensar muchas cosas, te hace ponerte en un punto donde estás en lo más alto y que todo el mundo te está viendo. O sea, es una competencia, a pesar que nosotros obviamente éramos como todo el mundo lo dice, un equipo chico dentro de la competencia, pero estar ya ahí adentro, Te obviamente tener potencia. las mismas posibilidades que todos Mm, a la hora de mostrarte en esta competición. Entonces, para nosotros los que estábamos ahí era un sueño cumplido, obviamente, porque de los que estábamos ahí ninguno había jugado una Champions. Y bueno, ahí empieza ese sueño y ya después cuando está lo que es el sorteo, Real Madrid, Inter, Shakhtar, decir, bueno, aquí nos mataron en cuanto al sorteo, pero vamos a jugar. mm, Aparte, nosotros veníamos muy bien, nosotros veníamos invictos en lo que era mm, la fase previa antes, ningún equipo nos ganó, veníamos como de 8 partidos en línea ganando, entonces también teníamos confianza. Y bueno, ya la pregunta que me haces del tema cuando estábamos dentro del campo en lo individual, la verdad se nota la diferencia. Yo creo que más en la parte mental, en la toma de decisiones, yo creo que ellos están un nivel más. eh, También porque yo pienso que la parte de formación de estos jugadores ha sido muy diferente a la de nosotros. Eh, Ellos todo el tiempo han estado acompañados de muchas personas que los han potencializado, digámoslo así, y nosotros no, nosotros quizás nos ha tocado hacer una transición muy diferente para llegar ahí. Entonces yo pienso que eso es lo que hace que estos jugadores estén un punto más arriba. Obviamente a la hora ya de competir, quizás lo que es la pasión que tiene, la jerarquía, las ganas, te hacen igualarte un poco a ellos, mm, pero en la toma de decisiones creo que estos jugadores están un punto más porque el margen de error de ellos es muy mínimo. mm. Por ahí lo que nosotros logramos de haberles ganado también pasa muy poco. Aparte de nosotros, nosotros creo que no, si no recuerdo, puede que me equivoque, pero creo que fuimos el único equipo que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu. Después de ahí ellos empezaron a ganar, pasaron la fase, ganaron y quedaron campeones de Mirá, esa Champions. Fueron los campeones. No recuerdo si creo que fuimos el único equipo. Y para allá
o no sé si el París le ganó ahí no, creo que No ganó en casa y recuerdo. ellos ¿Eso fue en el remontaron 2018? 2021, Ah, 2021, más sí, pronto todavía, sí, 2021. y ahí salieron campeones. Ah, Entonces creo que por esa parte sí, pero ya obviamente y yo hablaba mucho con mis compañeros y les decía, bueno, la verdad, veníamos también porque veníamos de ganar el primer partido a Shakhtar y le ganamos creo que 3-1, 3-0 y obviamente era una diferencia donde eso nos dio también un aire para decir, bueno, estamos para competir. Obviamente pueden pasar, te pueden golear o mm, puedes hacer una buena presentación, pero estamos para competir. Entonces cuando nos sentábamos a hablar, yo les decía, ¿qué más podemos, o sea, qué más podemos pedirle a la vida si estamos ya acá, si que pase lo que tenga que pasar y más que eso, disfrutémoslo con lo que venimos haciendo, porque en estos partidos si, yo les puedo decir mil cosas y, o sea, van a estar fuera de contexto porque la motivación no hace mm, falta de que decirme que hay que estar motivado, ni hay que estar eh, preparados, ya venimos haciéndolo hace mucho, entonces mm. simplemente vamos a disfrutar y que el juego nos vaya llevando donde tengamos que estar y creo que Es que hay niveles, mira, hay algo que vos dijiste que para mí es fundamental y es lógico, ¿no? Cuando uno por ahí está en un equipo que no está acostumbrado a competir internacionalmente o a jugar una Champions, que podríamos decir que a nivel deportivo en Europa es lo más importante que hay, em, si no son de participar y ya están participando, ya eso es haber ganado, ¿no? Porque están jugando una competición que no juegan. Pero obviamente que cuando uno está en esa competición, nada, estás ahí y querés hacer el mejor papel posible y si la puedes ganar, la querés ganar. Pero yo creo que son niveles. Una vez que uno rompe ese primer nivel, que es poder jugarla, uno puede de acá a un par de años soñar con competirle, por lo menos no sé, llegar a octavos, llegar a un cuartos y así creciendo. Obviamente ningún equipo en el mundo se creó un año y al año siguiente ganó todo. O sea, no existe, todos son procesos, pero, pero bueno, es como vos decís también, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre los equipos más con menos renombre y los equipos como el Real Madrid, Barcelona, etcétera, también durante tantos años juegan esta competición que también la presión para esos clubes, si bien es mucho mayor porque la tienen que ganar siempre, también es como están acostumbrados a jugar ese tipo de partidos, porque los juegan todos los años. sí, no, Entonces creo que a nivel mental también te cambia para un equipo que nunca juega esa competición, que no sabes cómo gestionar desde que suena el himno de la Champions hasta ujú, jugarlo, sí, sí, sí. a ellos que lo escuchan quizás 20 veces en su carrera, pero la Claro, juegan todos no, los todos años. los años lo escuchan, no, total, total, de acuerdo Eh, contigo, creo que esa parte, obviamente, como te dije, tienen ventajas porque ellos ya están acostumbrados, porque están en la élite del fútbol todo el tiempo, compitiendo a ese ritmo. mm, Quizás vos llegas a ese ritmo ya es con lo que traes quizás de tu liga, pero ya cuando entras es totalmente diferente, como tú lo dices, desde el himno. Pero eh, al final pienso que lo bonito que pudimos haber dejado los que competimos ahí fue el legado que dejamos en el club. mm, Mira que después de que pasó lo de la Champions, el equipo siguió clasificándose a torneos internacionales, fueron a Europa League, compitieron con el Manchester, le ganaron a Benfica, le ganaron a equipos importantes, le compitieron al Manchester United. Y creo que es importante cuando dejas algo, un legado en el equipo donde estás. Para mí eso ha sido lo más importante porque no solo eso, le abrí el espacio a jugadores de mi país, de Colombia, que han ido, que obviamente por uno dejar una buena imagen y hacer lo que hice, quieren ir a competir ahí y han ido y han jugado Europa League porque ven esa posibilidad y el equipo ahora como que subió un nivel más, como que ya no ven al equipo como que no, mira, este equipo se mete en competiciones europeas y no es que vaya a pasear, como que compite por lo menos. ¿Sentís que abriste un camino vos Sí, haciendo? sí, sí, porque cuando yo fui allá, el equipo realmente nadie lo conocía. Hasta cuando a mí me llega la oferta, yo hablo con mi papá, porque mi papá es como muy cercano al fútbol y me dice, ¿dónde queda eso? Nunca había escuchado eso, ¿dónde queda Moldavia? Y yo, buscamos como el mapa ahí, como que, no, esto pequeño, una cosa ahí, ¿qué es eso? No, entonces le empecé a preguntar a mi hijo, pero eso qué es por allá, eso sí, ¿qué tendrá eso por allá? Yo, bueno, padre, no sé, pero lo importante es lo que yo vaya a hacer allá. Yo le decía, y si yo puedo hacer grandes cosas allá, es lo que realmente importa. Vamos a hacer cosas grandes allá, no importa. Y fui como con esa mentalidad de hacer cosas importantes y las logré. Quedé máximo goleador hasta ahora soy el máximo goleador de la historia del club en torneos, en torneos cortos. Y obviamente fui el capitán, quedé campeón. Logré muchos sueños con el club que conseguí, obviamente
Y es bonito cuando dejas un legado dentro de una institución, porque eso te hace sentir de que lo que has luchado ha valido la pena y obviamente al final son recuerdos que siempre van a estar dentro de ti, que pasan los años y tienen aún más valor. Totalmente. Entonces, nada, no, yo la verdad, en esa época que pude estar ahí lo disfruté, porque cumplí muchos sueños que traía. Obviamente cuando estás en ese momento se te vienen recuerdos, a la mente de todo lo que tuviste que pasar atrás para estar ahí. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito que tiene el fútbol. Bien, te hago una pregunta que por ahí es un poco duro charlarlo de esa manera, pero creo que el fin termina siendo súper lindo. Y es, bueno, vos tuviste un paso para los ojos de la gente exitoso por Europa. ¿Sentís que te faltó, o mejor dicho, qué sentís que te faltó para poder haber seguido haciendo carrera allá? Si fue una decisión personal, individual, si, digamos, ¿cómo fue que tuviste que gestionar y qué fue lo que pasó que, digamos, tuviste que volver a Europa o a Colombia o cómo fue esa transición? Bueno, yo cuando termina la Champions, el club quería que yo renovara porque yo no había renovado. Y no por una cuestión mía, sino que el dueño del equipo y el presidente, antes de que empezara la Champions, para una pretemporada, nos habíamos reunido y me habían dicho que querían renovarme y que cuando llegáramos de la pretemporada me renovaban. Y yo les dije, bueno, yo estoy de acuerdo, porque obviamente yo estaba muy agradecido con el club, yo estuve 2 años ahí, entonces yo era capitán, también estaba como en cierta manera en una zona de confort donde era Mm, importante, pero ellos no me renovaron, se les olvidó, nunca me llamaron, y ya cuando empezó la Champions y todo esto, ya ellos después hicimos una reunión en el transcurso de que estaban jugando la Champions, que para yo renovar, y yo les dije que yo no iba a renovar, obviamente me quedan como 2 meses de contrato y iba a ir libre y obviamente pues para mí era, eh, ahí yo iba a apostar por mí donde quisiera que fuera y todo me iba a entrar a mí, entre comillas. Y en ese momento yo me querían como poner como trabas, como que como que si no renovaba, como que no me iban a poner a jugar o cosas así en la Champions, en lo que iba de la Champions, pero lo importante era que yo tenía el respaldo del entrenador, entonces por esa parte estaba tranquilo. Y bueno, no renové con el club. Y después pasó la Champions, toda esta euforia de la Champions. Y con el representante que estaba en ese momento, y yo fui muy claro con él. Yo le dije, mira, yo quiero continuar en Europa porque quiero seguir haciendo una buena carrera. Obviamente no te estoy pidiendo que me lleves a los clubes más grandes, pero sí un club que siga peleando por estas cosas, que se clasifique a Europa League, que tenga estas oportunidades para yo seguir creciendo. Bueno, ese fue el mensaje que yo le dejé a él. Fue pasando el tiempo y él me decía que habían llegado ofertas. Y, obviamente, cuando tienes representante, pues las ofertas no te llegan a ti, sino que mm, obviamente lo buscan a él. Y yo creo que en ese momento a él sí le llegaron cosas, que hubieran sido para mí muy, muy importantes en mi carrera en ese momento. Pero quizás eso ellos al final toman decisiones, porque yo pienso que cada uno busca su su bienestar, sí, su beneficio. beneficio y su bienestar, y no lo juzgo porque al final el trabajo de cada quien, obviamente eh, yo quería otras cosas en ese momento y no sé si él tenía otros intereses y no me fue mostrando como el camino que yo quería, sino que me traía otras cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo. Ahí tuvimos como problemas, roces y hasta que llegó un momento donde como que los tiempos se fueron acortando y yo le dije, mira, pues si estas propuestas que yo quiero, que es jugar en Europa, seguir en Europa, algún club grande, no llegan, pues al final yo tengo que decidirme por el dinero, porque tengo que pensar en el bienestar de mi familia. O es una cosa o es la otra. Y bueno, él, al ver esto, me dijo, sí, sí, pasó el tiempo, no llegó nada. Y me llega a mí una oferta de Arabia, de los Emiratos, pero no era con él, era con otra persona. Entonces yo ya viéndome como un poco presionado porque no me mostraba lo que yo quería ni esto, yo le digo, mira, y aparte como yo no tenía nada firmado con él, yo le dije, mira, si tú no me traes lo que yo quiero, yo tomo esta propuesta y me voy. Y bueno, ahí tuve un problema grande con él, donde como que hubieron malas palabras, amenazas y todo esto. Y, y al fin y al cabo, como que corto ahí la relación con él y después la esposa de él, que trabajaba también con él, se comunica conmigo y me dice, Fra, mira, ahí me mostró varias opciones que tenía
Y entre esas opciones había una opción de ir a jugar a Tailandia, el equipo más grande de Tailandia, y era, o sea, era mucho dinero más del que yo había podido eh, ver en mi carrera, Mm, obviamente. Entonces, y al final le dije, mira, esto no llegó, lo que yo quería, lo deportivo no llegó. Obviamente para mí también era una lástima porque yo quería seguir en Europa, seguir creciendo y además mm, venía como con una buena trayectoria. Pero al ver que no pasó, dije, hay que tomar lo que la vida me está dando y aprovechar la oportunidad. Y ahí fue que decido irme al fútbol a Tailandia. El equipo obviamente también estaba muy interesado, tanto así que ellos me ficharon sin poder yo ir al club, porque ellos había que esperar 6 meses a que liberaran un cupo, pero ellos querían que yo ya fuera jugador de ellos. Y bueno, ellos allá en su manera de ser y todo esto, pusieron todo el dinero, le pagaban a uno hasta por adelantado si quería. Y ahí me dijeron que buscara un club 6 meses para que yo siguiera en ritmo, pero yo ya era jugador de ellos. Ahí, y después decidí irme a Polonia, que obviamente es una liga también competitiva, a un club de primera que se llama el Warta Poznań. mm, Y obviamente llego ahí y claro, el paso por ahí fue muy bueno. Hice muchos goles, tuve una actuación muy destacada en ese fútbol y obviamente después, ya te contaré después, que me abrió puertas después en otro paso que tuve. Y me fue tan bien que obviamente ya el equipo de tailandés, cuando se termina los 6 meses en Polonia, como que no, tienes que irte para acá, que claro, como vieron que me fue muy bien, como que tenían ese temor, yo ya era jugador de ellos, pero como que tenían ese temor de como que mm. yo. De que te fueras para otro Sí, que me lado. fuera para otro lado, así. Yo le dije, Mm, no, pues yo ya di mi palabra, no hay problema. Y ahí fue que viajo y me voy para Tailandia como mm, a continuar con todo este proceso de mi carrera. Obviamente es una cultura muy diferente mm, a todo. Pero como te dije, siempre yo a donde he ido, siempre voy con esa determinación y esas ganas de seguir creciendo, de seguir aprovechando cada oportunidad. Y ahí tuve un paso como de 8 meses donde realmente me fue muy bien. Yo creo también que pensándolo ahora un poco más en frío, también sumado a toda tu experiencia deportiva que ya tenías en ese momento y al haber jugado Champions y todo, también la tranquilidad mental que vos tenías cuando jugabas en Polonia, sabiendo que ya tenías asegurado tu lugar en Tailandia, también te ayudó. Porque quieras o no, vos fuiste a jugar a un club sabiendo que la parte económica la tenías medio resuelta y con la tranquilidad de que estaba todo resuelto. Entonces fuiste a jugar, a divertirte. Sí, sí. Y yo creo que te ayudó. No estoy sacando prestigio a tu talento en absoluto. Te lo ganaste, lo trabajaste, pero creo que eso también te ayudó muchísimo a nivel cabeza mental. Sí, claro, yo creo que esa parte te tranquiliza un poco porque quizás es un seguro que tienes ahí que decir, bueno, acá obviamente al fin y al cabo puede que me vaya bien, no tan bien, pero aquí ya tengo algo donde Totalmente. voy a ir a, pero creo que al final te ayuda, como tú dices, porque no hay preocupaciones, entonces juegas con más libertad, aparte cuando llegué ahí, como yo venía de jugar la Champions, eh, la gente te ve con otros ojos, Total. así no quieras. Todos mis compañeros me veían obviamente como un referente. Yo llegué también con esa confianza después de lo que pude jugar y todo se me fue facilitando, facilitando hasta llegar a un punto donde me volví importante dentro del club. Y ahí ya después de esos 6 meses increíbles, donde me gustó mucho la verdad el paso que tuve ahí en Polonia, me fui para Tailandia a un club obviamente en cuanto a cultura, en cuanto a muchas cosas, totalmente diferente, pero que me daba la tranquilidad económica que yo quería. Obviamente sé que la competencia no es igual que en Europa, pero sí, obviamente me podía mantener en un buen nivel ahí. Aparte estaba en el mejor club, entonces no tenía, o sea, ahí no te preocupabas por nada, Ah, sino que simplemente por jugar. Pero lastimosamente allá, como eran 5 extranjeros y el dueño era una persona o es una persona que obviamente él hace lo que quiera con el club, porque es el que toma las decisiones por encima de los entrenadores y mm, todo, él es el que manda todo. Como éramos 5 extranjeros y solo podían jugar 3 en campo y 12 tenían que ir a la tribuna porque no podían estar ni siquiera en, en el en banco. el banco, nada, nada. Entonces yo empecé jugando y jugué como 11 partidos donde hice 6 goles y 5 asistencias. Yo tenía un promedio muy bueno, pero él un día dijo que quería que jugaran los que me estaban jugando y me tocó a mí quedarme obviamente por fuera la misma cantidad de partidos. Entonces eso era algo que
para una persona como yo que soy tan competitivo, eh, yo no le encontraba una razón al final. Entonces para mí eso era frustrante. Obviamente tener todas las comodidades, pero si no hay una competencia dentro de mí, me fue aburriendo, me fue aburriendo, aburriendo. Hasta que un día, bueno, para ese tiempo lo bueno era que tenía mi familia cerca, estaba mi esposa conmigo, estaba embarazada, ya íbamos a tener a nuestro bebé. Y para la siguiente pretemporada íbamos a jugar unos amistosos con equipos de Japón y todo esto, y yo ya era titular ahí, obviamente. Hicimos la pretemporada, me estaba yendo muy bien, todo. Cuando me sacan de un entrenamiento antes del partido que íbamos a jugar el otro día pretemporada y me dice el entrenador como que no, es que no te podemos arriesgar porque ya te tienen prestado para un equipo en los Emiratos, en Arabia. Y yo le dije, como así? Yo no sé nada. No, 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 que salte del entreno, que en serio no te puedes. Yo pensé que me estaba bromeando. No, pero es en serio, salte, que no te pueden golpear porque y yo, no, es que a mí no nadie me ha dicho nada. Es que no, habla con tu agente y con el presidente del club, pero en serio dijeron que no podías entrenar. Yo me salí del entrenamiento, llamé a mi representante y el presidente y les pregunté qué pasaba. Y ellos, no, es que salió una oportunidad para prestarte a un club de Emiratos Árabes, pero yo entendí que era porque ellos, ellos están buscando el cupo para un jugador que ellos habían contratado, como lo hicieron conmigo así por Claro. adelantado, y había un africano que era uno de los jugadores quizá más locos que yo he visto en mi carrera porque hacía cosas de verdad muy, es del Congo y hacía cosas muy, muy locas. Mm. ¿Qué te puedo decir? Digamos, el entrenador iba a dar la charla aquí donde estamos, acá y él se acostaba en el suelo así. Así, o sea, todo el mundo hasta parado, otros sentados No viendo. tenía respeto por No, no, nada. o sea, en esa parte para mí era una falta de respeto. Yo no sé si, pero hasta para el entrenador también lo miraba como que, y él, hay veces hasta en el campo, has visto que ellos llevan el tablero con alguna formación dentro del campo, en la mitad de la cancha, y la ponen y vos te tenés que acercar y estar Sí. pendiente y él acá atrás así. Entonces, claro, pero era un muy buen jugador, te lo digo, hacía muchos goles y todo era un delantero. Y a ellos como que esa parte les fue cansando y digo yo, y al final le dijeron que no querían contar más con él, pero él tenía 6 meses de contrato más que le quedaban. Y él vivía, nada, vivía, como decimos, de puta madre, vivía tranquilo, le pagaban bien, en su casa, ya nos daban casa a todos muy, muy buenas y todo. Entonces él no se quería, dijo que él no se iba a ir, que si quería que no lo pusieran a jugar y él no se iba. Entonces a ellos se les convirtió eso en un problema. Entonces ya empezaron a buscar soluciones. Cuando yo me di cuenta de esto, porque yo no había pedido que me llevaran a ningún lado, yo dije, no, si a mí no, yo me voy a quedar acá entonces. Le dije al presidente, no, presidente, yo no me quiero ir. Si yo estoy muy tranquilo acá, yo estoy haciendo las cosas bien, ya va a empezar la próxima temporada y yo Mm. estoy bien de titular y todo, ¿no? Entonces ya después hablé con mi representante y le dije, mira, acá hay una situación que como no encuentran a quién sacar por el cupo que necesitan, yo le dije, mira, yo me voy a ofrecer, vamos a hacer un tiro ahí al aire y a ver si sale y si no sale, pues no pasa nada, yo sigo acá, igual aquí estamos tranquilos. Él me dijo, sí, mira, a ver qué. Entonces yo hablo con el presidente y le digo, mira, presidente, yo sé que ustedes andan buscando un cupo, yo la verdad, yo no me quiero ir, pero si ustedes quieren que yo dé el cupo, páguenme en todo el contrato y yo me voy. Y yo les ¿Cuándo doy te el quedaba de cupo. contrato? No, como 2 años y medio, como no, me Oh. queda, me queda tiempo todavía, mucho tiempo. Entonces, él de una me responde, no, ¿cómo se te ocurre? Aparte la dueña del equipo, porque eran una pareja de esposos del dueño y la dueña me quería mucho, Mm. porque ella hacía todo la parte de marketing Ok. y ella le gustaba mucho porque los colombianos somos como muy folclóricos y todo, bailamos y todo este cuento. Entonces, claro, ella me cogía a mí para todo. Bueno, Claro. yo lo hacía porque para que le cogí mucho cariño a ella Mm. y era muy divertida, también muy respetuosa conmigo. Entonces, nada, hicimos como una muy buena amistad. Y entonces él me dijo, no, ¿cómo se te ocurre si nosotros no te podemos sacar del club porque mira que vos es importante acá, venís haciendo las cosas bien, ¿cómo se te ocurre? Y yo le dije, no, pues yo solo se lo digo para que lo tenga en cuenta si en algún momento llega a pasar y no, 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 nosotros no te, aparte vos venís jugando muy bien, no, no, que no. Yo le dije, bueno, está bien. Para esos días, como que mi hijo estaba por nacer, entonces a uno le dan una licencia y yo estaba en una ciudad que se llama Burirán y me tocó, y mi hijo iba a nacer en Bangkok, porque obviamente era un hospital donde había más, tenía todo. Me fui para allá a pasar la licencia con mi esposa
y estando allá en un departamento allá con ella, pues como que a la semana me entró un mensaje. Era el presidente diciéndome que como que aceptaban que me pagaban como el resto del contrato que me podía ir. Entonces yo cuando lo leí, yo no pensaba que era verdad, yo como así. Entonces yo lo hablé con mi familia porque en ese momento estaban mis padres, mis hermanas, hasta mis suegros, que yo me los había Mm. llevado todos para allá porque era el nacimiento pues de mi hijo para que estuvieran presentes. Y bueno, cuando me dice eso, yo como que yo, bueno, como, o sea, asombrado, nunca pensé que me fueran a dejar ir. Y también Imagínate, por el dinero, porque uno claro, dice, eso te iba a por decir, el que dinero, yo decía, no, deben estar locos, que me van a dar toda si esa vos plata. tenías un buen sueldo, imagínate Sí, multiplicar eso por claro, 24 o 30 sueldos sí, claro. juntos. Entonces yo dije, no, eso es que va a ser mentira, eso no me va. Y cuando en esas, él me dice que sí, me dice, bueno, tal día nos reunimos en un centro comercial para darte el dinero. Y yo, bueno, está bien, ta. Entonces yo le dije a mi padre, acompáñame que, ¿Encima te lo dieron en efectivo? sí, sí. Uf, Entonces yo le dije, padre, acompáñame que voy a ir a recoger un dinero. Y mi padre como que, bueno, vamos. Pero mi papá, cuando los asiáticos son como muy relajados. El presidente del equipo, que es una persona que tiene mucho, pero mucho dinero, venía en una camisa normal, en chanclas y una pantaloneta, y con un bolso así de, lleno de dólares. sí, sí, así, venía caminando, así, ta, ta. Cuando yo le dije, papá, viene el presidente, le dije, papá, ese es el presidente. Y yo le dije, sí, papá, ese es el presidente. Entonces, como mi papá estaba esperando como que alguien, me imagino yo, encorbatado, no, yo le digo, no, papá, ese es el presidente. Mantienen en helicóptero por toda Tailandia, pero ahí donde lo ven, ese es el presidente. Y llega él y me dice, Fran, mira, aquí está todo tu dinero. Si querés si lo querés contar, y le dije, no, yo que aparte la gente allá es muy legal en todos sus aspectos, es muy correcta, pues la verdad he estado en culturas, muchas culturas a nivel de Europa y en otros lados, y allá me quedé aterrado el respeto de la gente, es una cosa, un nivel superior de lo que Mm, nosotros somos. Entonces la gente muy correcta, la gente del club también, todo el mundo, y yo le dije, no, tranquilo. Entonces mi papá se asustó mucho, como que no, la seguridad, que yo le dije, no, papá, tranquilo, que aquí no, acá no pasa esto nada. es otro nivel de otro mundo. Obviamente me fui para un banco, ahí consigné el dinero y ya, y esto fue como el paso que tuve por Tailandia. Me gustó mucho porque obviamente yo venía como un referente y cuando yo llegué allá, los aficionados, o sea, tiene muchos aficionados, muchos, muchos, Mm, muchos en toda la ciudad, en todo donde iba. Es la primera vez que donde iba, los aficionados te llevan regalos, comida, mirá, peluches. Era una cosa loca, te te llevaban amaban. galletas, un poco vos terminabas un partido y obviamente había mucha, pero mucha gente a los lados. Esto es para ti, Tan, y salía una, dos, tres cosas. Mirá. Había uno que es el capitán de la selección tailandesa, que él es el compañero de nosotros, Teratón se llama, que es como, no sé, es una de las personas más famosas es un jugador, las personas más famosas de allá. Y no sabe lo que era, él hay veces no le cabían las cosas en el bus donde nos íbamos, quizás de ahí hasta el club donde estaban los autos, porque le regalaban peluche, un poco de cosas, y él no, era una cosa que yo, loca, pues la gente muy fanática, Mm, y no, y me trataron muy bien, todas las personas con las que estuve allá, fue una linda experiencia, aparte de la cultura, conocí gente también muy importante allá, amigos que obviamente todavía conservo, y fue una linda experiencia que al final obviamente el propósito mío de ir allá era por el dinero, mm. obviamente también quería disfrutar del fútbol, pero el Y las fútbol, playas, que son sí, sí, hermosas. no, no, no sabes, de ahí tengo experiencias que quizá en otro equipo no creo que vaya a vivir, pero la pretemporada de nosotros fue irnos en un barco por las islas de Tailandia, haciendo como compartiendo entre colegas para crear un grupo. Y nos llevaron a las mejores playas, la dueña, porque la verdad tiene mucho dinero, contrató un barco inmenso, no sé, eso es un yate inmenso, lleno de comida por todo lado. Uf, Y así, soñado. sí, nos quedamos en un hotel, hacían actividad, el otro día salíamos para otra playa y hacer actividades que para ellos fortalece mucho lo que es la parte personal entre colegas y lo ponían a hacer muchas gincanas a uno, que Mm, llaman. Entonces, trabajo en grupales de, qué sé yo, cosas así grupales que tienen, pintarnos la cara, a ellos les gusta mucho todo ese tema así, por la cultura de ellos, y al final nos la pasamos paseando por el mar, o sea, era una cosa loca, pues que yo decía, no lo había vivido,
Y ya después de eso, obviamente sí le metían como una parte de pretemporada, pero fue más Social. social que deportivo. Te hace una pregunta muy interesante. Después de todo esto, me voy a adelantar un poquito en tu carrera. Te toca volver a Colombia, ¿no? Volvés a Colombia. Y bueno, vos hay un paso en Colombia, que es normal para todo jugador de fútbol, pero cuando uno es referente a donde va, después cuando vuelve a su país, espera en cierto punto eh, que a uno lo respeten, ya sea cuerpo técnico, compañeros, como lo que uno es. Entonces, ahora tocó volver a Colombia y bueno, tuviste pasos por clubes en donde quizás no se te tenía en cuenta tanto como vos esperabas. ¿Cómo te afectó eso? Obviamente lo viven muchos jugadores porque uno lamentablemente, nada, juegan solamente 11 o a lo sumo 14, 15 si hay cambios. Entonces, no importa si fuiste un ídolo en un club en Europa, sos uno más acá. Pero bueno, ¿cómo lo gestionaste vos? Porque es difícil. Sí, la verdad, las expectativas cuando yo llegué a Colombia obviamente eran muy altas. Mm, Yo llegué a un club grande, Santa Fe, un gran club, la verdad, desde sus dirigentes hasta la gente que trabaja dentro del club, la verdad, increíble. Eh, Obviamente la apuesta por mí era alta en cuanto a la contratación, más no a lo económico, porque las diferencias de salario son abismales de lo que uno viene a ganar a lo que uno va a ganar en su país. Yo lo hacía más por estar cerca de mi familia y por obviamente competir. Nunca había jugado en mm, primera en mi país, entonces era más por esa parte de experimentar. Venía obviamente era una apuesta alta para la gente, para los que quizá habían escuchado mi carrera. Y nada, pero empiezan a suceder cosas porque yo creo que esta parte es fundamental en un jugador cuando te pide el entrenador del equipo y cuando vas por un agente o esto cambia mucho, y más en el fútbol ahora que todo se maneja así. Entonces, a mí me lleva un representante a Santa Fe, pero yo no iba con la aprobación del entrenador, que me di cuenta obviamente, porque yo con el entrenador nunca hablé, claro. sino hasta cuando llegué, como que ahí como que, llegaste, pero nunca antes hubo Mm, una conversación previa como donde él me dijo, no, mira, yo ya te vi, bueno, estas cosas. Y bueno, empiezan los primeros partidos, yo arranco de titular y en el primer partido perdemos 1-0, pero todo el equipo jugó mal, mal. Y o sea, yo en los entrenos hacía las cosas muy bien, me desenvolvía muy bien y todo, pero lo que yo sentí quizás era que la persona que el entrenador en ese momento era un entrenador uruguayo, como yo no era un jugador de los que él había traído, como que yo en ese momento estaba siendo utilizado como para decir o le tiene que ir bien o le tiene que ir bien porque no va a jugar más. Entonces, el primer partido a todo no fue mal. Obviamente yo lo sentí porque fui el primer cambio y no era el que más mal estaba jugando, sino que obviamente el peso caía sobre mí porque era el jugador que no era el respaldo de él. Él me sacó en ese partido y de ahí en adelante vino como un juego mental en el cual yo iba perdiendo porque yo eh, no me sentía valorado y no me sentía respaldado. Entonces empecé a tener que no me convocaban o que yo iba al partido y me metía muy pocos minutos. Y esto me fue afectando porque yo no estaba acostumbrado a esto. Yo estaba acostumbrado a jugar, a competir, a jugar, a competir y a ser importante. Y mentalmente sí me costó bastante porque sufría mucho porque en Colombia y en Sudamérica quizá los comentarios mm. de las personas que están por fuera del club te afectan, quieras o no. Quizás empiezan a hacer comentarios muy despectivos de lo que es tu carrera, de lo que eres como persona. Te desvalorizan. Sí, te desvalorizan y no solo era sufrir yo, sino ver sufrir también a los que me rodean, a mi esposa, Mm, quizás, que también escuchaba todo este tipo de comentarios. Entonces me empezó a crear un mal ambiente dentro de mis pensamientos y al final te lleva hasta un punto donde te hace pensar de que vos no sos realmente bueno o que quizás estas cosas son las que me hicieron sentir que no iba a ser capaz de superarme, como que bueno, llegué aquí y como que bueno, ¿será que ya no voy a poder
retomar mi nivel o qué es lo que está pasando. Entonces empecé a crear muchos vacíos que al final me fue mal, obviamente, en el club, porque digo que me fue mal porque no jugué, no pude ser importante y estuve en un momento de mi carrera que nunca había estado, que era el no sentirme importante. Entonces, esto me empezó a costar, a costar, a costar, hasta que obviamente dije, bueno, tengo que evaluar qué es lo que quiero de ahora en adelante y empezar a coger herramientas de cómo puedo cambiar esto. Ahí fue donde te encontré a Ujú. ti, que empezamos a hablar un poco, obviamente a juntarme con personas que me llenaran de más valor, mi familia, personas más cercanas, que ahí fue que llamé también a mi preparador físico que me acompañara para hacer un trabajo aparte de lo que venía haciendo para poder salir de esta situación. Y bueno, gracias a Dios lo fui superando, fui entendiendo que esta es la dinámica del fútbol, que esto es lo que trae el fútbol, que no siempre vas a triunfar, pero a mí me costaba mucho porque desde que había empezado mi carrera, quizás cuando fui a Europa no paré hasta que llegué a este stop que me dijo, no, aquí vas a tener que sufrir un poco. Mm. Y bueno, la verdad, siento que esa parte me ha fortalecido muchísimo, me ha hecho transformar la mentalidad mía a un punto de que ya veo las cosas con otros ojos, que ya entiendo cómo debo manejar las situaciones en estos momentos y que obviamente me hacen cambiar muy rápido mis pensamientos como mis sentimientos para bien, para continuar creciendo. Sí, yo creo que eso que vos contás también fue necesario en tu carrera, porque vos recién decías, no me había tocado vivir esto nunca, y de repente siento que no fue un buen paso, bueno, todo lo que desarrollaste recién, pero creo que si quizás no hubieses tenido ese paso por Santa Fe, por ejemplo, nunca nos hemos conocido, porque quizás nunca te hubiese hecho falta. Segundo, descubriste también una cara del fútbol que existe, que a vos no te había tocado experimentar Mm, porque habías sido bendecido y porque nunca te había hecho falta, pero que existe y que a veces es más normal de lo que uno cree, que uno pase más tiempo en el banco que jugando. Entonces yo creo que eso que te pasó es normal, en vos no lo era. Y bueno, creo que aprendiste mucho porque me acuerdo que fue, si bien nosotros empezamos a trabajar en la última partecita tuya en Santa Fe, y bueno, después cambiaste a Bucaramanga, creo que todo lo que vos viviste en Santa Fe nos sirvió para que después tu paso por Bucaramanga, que al principio tampoco fue sencillo, mm. por los cambios de entrenadores, etcétera, fuera bastante bueno, porque creo que en Bucaramanga te volviste a reencontrar con vos, empezaste de vuelta a meter goles, a hacer asistencias, que era algo que no te venía pasando en Santa Fe. Y bueno, creo que fue como necesario ese pase por Santa Fe. Pero bueno, quiero hacerte como la última pregunta así de historia tuya para después hacerte otras preguntas más personales. Saltando el paso por Bucaramanga, que podríamos decir que fue un buen paso, con su sub y baja, pero fue un buen paso. Hoy por hoy te encontrás en Argentina. Estás en Banfield y bueno, estás enfrentándote a una nueva experiencia en tu vida, porque si bien vos viniste acá para jugar en Arsenal, me habías dicho, Mm. ¿no? En Arsenal. También fue un paso fallido porque no pudiste jugar. Bueno, acá en Banfield estás jugando, estás empezando a sumar ritmo y contando un poco cómo es tu experiencia en el fútbol argentino, con lo poquito que llevas, porque llevas menos de un mes, pero cómo es tu experiencia y, y qué le depara a Frank en los próximos años. O sea, cómo te ves vos en los próximos años. Bueno, la verdad, la experiencia en lo poco que he podido vivenciar, porque solo llevo 2 partidos acá en Argentina, eh, creo que es un fútbol muy aguerrido, muy físico y quizás esa parte me gusta mucho porque es algo que dentro de mí no venía tan preparado para eso. Creo que venía más preparado en cuanto a lo técnico, lo táctico, en otros aspectos, pero obviamente entendí que la dinámica del fútbol acá es lo físico, Mm. es obviamente el estar muy bien preparado físicamente porque son muchos duelos, es mucho ida y vuelta, es mucho el luchar, se disputan mucho los balones acá y creo que ahí es donde el equipo que mayores pelotas ganen en estos duelos es el que obviamente va a tener más ventaja. Por ahí
Obviamente hay cosas que no me han gustado porque eh, creo que soy un jugador diferente en cuanto al el aspecto, obviamente, físico. Yo creo que eso es una parte que no es una fortaleza mía y obviamente lo reconozco. Pero así como reconozco que físicamente no es mi fortaleza, creo que la parte mental y en temas de toma de decisiones y de juego, ahí soy mucho mejor Mm, y es lo que obviamente quiero apuntarle acá. Pero como te dije, preparándome para lo físico porque sé que lo necesito para poder tener un balance en cuanto al juego que es acá. Pero creo que, como lo hablamos una vez, es el querer cambiar algo en mí que al final es lo que quiero para seguir creciendo, mm, porque bien o mal el fútbol pasa muy rápido, porque lo he entendido, y este paso en Banfield va a ser un aprendizaje para mi vida personal y para mi vida futbolística, y quiero de acá, obviamente, encontrar la mejor versión mía, eh, que el día de mañana lo que yo más quiero es triunfar, pero que en caso tal de que si no se pueden cumplir las expectativas tan altas que quiero, por lo menos tener una transformación en mí, que obviamente sé que si pasando por este fútbol que es tan competitivo y tan luchado, a donde vaya a ir, voy a tener una ventaja porque me llevaré algo de acá que me va a mm, ayudar a crecer en otro lugar. Pero nada, esta experiencia hasta ahora está siendo muy desafiante porque el día a día obviamente tenés también dificultades acá con mm. muchas cosas también extrafutbolísticas que te van enseñando cosas. Yo desde que tengo uso de razón siempre me ha tocado luchar, entonces para mí luchar no es nada nuevo, Sos un digámoslo así. bendecido, Sí, porque dicen que Dios le da las batallas más duras a los guerreros más sí, y fuertes. entonces yo la verdad, como te dije, soy un bendecido y luchar hace parte de mí. Donde he ido siempre me ha tocado remar en contra la corriente y bueno, unas veces he salido victorioso, otras veces no, pero esa es la vida. Y nada, contento de estar acá porque Dios tiene un propósito grande conmigo acá y creo que más que prepararme para quizá para ser el mejor jugador de mi equipo, de la liga, me estoy preparando para ser mejor yo, mi mejor versión yo mismo, conmigo mismo, con lo que puedo encontrarme, cómo puedo superarme. Que es lo único que importa. Sí, al final es lo que importa porque eso te va a acercar más a ser un ganador. Y entonces esa parte es la que ahora trabajo en mí día a día, obviamente luchando con muchas cosas, pero trabajando y viendo resultados, que es lo que quizás uno busca, Mm. que en el camino vayas encontrando algunos resultados, que es lo que quieres para que día a día puedas avanzar. Y eso es lo que ahora me tiene contento, obviamente conociendo una nueva cultura, eh, abriéndome a nuevas cosas Mm. que Al mate, por al ejemplo. mate, sí, que no está mal, la verdad me ha gustado. Y sí, abriéndome a lo que es la cultura, a lo que es el nuevo ambiente Mm. en cuanto al fútbol acá, porque obviamente hay muchas cosas que venías haciendo que quizás acá no se hacen y por ahí unas te gustan, otras no, pero bueno, metiéndome en todo lo que es lo futbolístico, también con lo personal y disfrutándolo desde el punto en el que estoy. Te decía el otro Entonces, día que es un desafío grande Banfield más allá que por lo que representa el club, porque lo hablábamos el otro día cuando fuimos a almorzar que James pasó por ahí y dejó la vara muy alta en relación a después todo lo que construyó en su carrera. Entonces, para todos los que son colombianos, pasar por Banfield es un umbral muy alto, porque nada, dejó la vara alta y siempre las expectativas de cuando viene un colombiano, más vos que jugás en una posición bastante similar a la que jugaba él, nada, es un lindo desafío. Creo que no solo que estás preparado, sino que te estás preparando, que para mí en la carrera del futbolista uno nunca está preparado para todo, siempre se está preparando, es la eterna preparación. Así que, así que bueno, no te voy a demorar mucho más tiempo, quiero hacerte un par de preguntitas así muy cortitas, ya saliendo quizás un poco del fútbol, más en relación a tu vida privada. Si yo te pregunto a qué le tenés miedo, ¿qué me dirías? ¿qué le tengo miedo? Esa es una buena pregunta. Mm,
no sé, quizás un miedo latente ahora mismo, quizás es no poder estar para mi hijo el tiempo que yo quiero. Porque hay veces, no sé, cuestiono muchas cosas en relación con mi vida y obviamente son situaciones que hacen parte de de mi trabajo y de lo que soy, pero que no me permiten estar con él y cuando no estoy con él siento que no lo puedo proteger, siento que no puedo tener el control y eso me llena como de mucha incertidumbre y de miedos. Aparte yo soy una persona muy familiar Mm. y quizás es, no sé, es un pensamiento que he tenido siempre en mi vida que cuando yo estoy con ellos los puedo proteger y no sé, y siento que nada les puede pasar. Entonces, quizás ese es mi miedo ahora mismo, el no poder tener el control quizás de lo que es su vida y de poder ayudarles. Bien, te voy a hacer esta última pregunta. Si entraras a una habitación en la cual tenés sentado enfrente tuyo Alan Frank de 10 años, ¿qué te diría él a vos? ¿Qué le dirías vos a él? Bueno, yo creo que él me diría a mí que yo creo que él estaría agradecido. El, el Fran de 10 años yo creo que estaría agradecido con el grande por lo que ha hecho, no solo por él, sino por su familia, porque creo que yo vengo de una familia humilde y cuesta llegar a donde yo estoy. Es algo que todo el mundo no lo logra porque las oportunidades son pocas y creo que él le agradecería porque ha podido sacar no solo a él mismo quizá de, de un barrio humilde, sino que ha podido ayudar a sus padres, ha podido construir cosas grandes y que quizás los sueños de ese niño, el Fran Grande, los pudo conseguir. Entonces creo que eso le diría al... ¿Y yo qué le diría al chico, al Fran de 10 años? Yo le diría que luchara, que siguiera luchando siempre. Porque quizás yo ya viéndome grande, eh, entendí que ningún camino es fácil y que nada más luchando, perseverando y dándole hasta el final es como se consiguen las cosas. Entonces, le diría eso, que luche, que siga soñando porque eh, los soñadores somos y los locos somos los que al final conseguimos las cosas sin importar lo que digan las personas. Yo, yo de chico fui alguien que siempre fui muy juzgado por, por mi familia, no por mi familia, mis padres cercanos, sino por mi familia, digamos, ya aparte, y por las personas de lo externo que es mi familia, fui muy juzgado porque fui alguien muy rebelde. Entonces, le diría a él que luche, que siga, porque al final va a tener una gran recompensa. Bueno, gracias por abrirte, gracias por contarnos todo esto. Creo que a mi criterio estas charlas son las que más importan porque una nota en la cual, no sé, nos contás sobre tus goles es algo que lo cuentes vos o lo cuente cualquier otro futbolista, es lo mismo, pero cuando realmente nos metemos en la piel del jugador, en todo lo que vive, todo lo que atravesó, todo lo que es, porque tu historia sos vos, creo que es lo que realmente nos llena, ¿no? Así que quiero agradecerte por haberte abierto, por habernos contado un poco todo esto. Quizás también a vos mismo por haberte reencontrado contando esto, que a veces uno se va acordando cosas y experimentando. Así que, en serio, hermano, muchas gracias por abrirte, muchas gracias por contarlo.
Sabe que acá siempre vas a tener un espacio para poderte expresar siempre que quieras contar algo. Sos una gran persona, sos un gran ser humano, creo que el otro día lo hablábamos, en definitiva es lo único que importa, porque nada, buenos deportistas somos, podemos ser todos, es cuestión de entrenar, pero buena gente es una elección diaria. Y creo que a partir de las pruebas que vos te presentó el destino, la vida, has sabido encarrilarte, has sabido aprender y te convertiste en un ser humano increíble. Así que agradecerte por haber venido, por haber compartido y sobre todo por ser vos, ¿no? Que para mí a veces en las entrevistas uno se cierra y no quiere contar, sin embargo vos te abriste y pudiste contar todo, así que agradecerte. No, Juan, muchas gracias a ti. La verdad que valoro mucho este espacio porque eh, pudieron tocar fibras dentro de mí que quizás uno muchas veces se cierra a no darle la oportunidad sí, de expresar eso que uno siente. Y yo creo que hay cosas que quizás no te dejan mentir ante una cámara y ustedes lograron eso, lograron que obviamente que yo pudiera expresar mis sentimientos, contar una historia de lo que ha sido mi vida. Y nada, muy agradecido contigo, con todas las personas Ujú. que están detrás de las cámaras por esta linda oportunidad. Y nada, obviamente lo que quiero con esto es que muchas personas que logren ver la entrevista, algunos se sientan identificados con una historia como la mía y que obviamente hay mucha gente que va a querer seguir luchando, seguir perseverando porque eh, es una historia que quizás día a día muchos niños, jóvenes están viviendo y que en algún momento pueden lograr grandes cosas por medio de su vida, del deporte o de sea lo que sea que estén buscando para ellos. Así que bueno, hermano, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias a ti, Juan. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.